El silencio fue lo primero que lo quebró. No los gritos que vinieron antes, ni el repugnante crujido de hueso contra piedra, sino el profundo silencio resonante que siguió. Bajo la luz parpadeante de las velas en la cámara subterránea, Elias Harrington contempló lo que su familia había causado. Su novia, Elena, se erguía sobre el cadáver fresco de su esposo de apenas 3 horas. El encaje de su vestido de novia se teñía de un negro cobrizo en la penumbra. Su respiración salía en jadeos irregulares y superficiales, sus ojos abiertos con una claridad aterradora. 4 cuerpos yacían retorcidos en el suelo frío, su sangre formando un solo espejo oscuro que reflejaba los antiguos símbolos tallados en las paredes. Esto no era una celebración de unión, era un sacramento de matanza. El ritual, su supuesto pacto sagrado, estaba destinado a unirlos, a purificar su círculo y asegurar una lealtad absoluta. Pero el vino de las colinas había hecho su trabajo demasiado bien esa noche, despojando la delgada capa de civilidad y revelando a los depredadores aulladores debajo. Lo que Elías sintió en ese momento no fue remordimiento, fue el frío y escalofriante terror de un hombre que ha liberado una fuerza que ya no puede controlar. El secreto que acababan de consagrar en sangre no era solo un asesinato, era una semilla de una verdad mucho más grande y oscura sobre la naturaleza del poder. En una nación que se desgarraba a sí misma, se dio cuenta con una certeza helada de que las puertas que habían abierto esa noche nunca podrían cerrarse de nuevo. Qué antigua corrupción habían desatado y cuántos más tendrían que morir para protegerla. Para entender la sangre que empapaba el piso de esa cámara, primero debes entender a la familia que la derramó. Los Harrington no eran meros criminales, eran soberanos de un reino oculto tallado en las montañas ásperas e implacables de Kentucky. En 1862, mientras la Unión y la Confederación se desangraban mutuamente en los campos de batalla, los 9 hermanos Harrington operaban en las sombras, su imperio construido sobre los mismos instrumentos de ese conflicto. Eran traficantes de armas, pero llamarlos así es como llamar a un rey un simple propietario de tierras. Controlaban el flujo de la muerte, vendiendo rifles, municiones y cañones a cualquier lado que tuviera el oro. Su lealtad jurada solo a la preservación de su propia línea de sangre y los secretos que llevaba. Su complejo era una fortaleza, una mansión de piedra de 3 pisos rodeada de edificios anexos y puestos de guardia, todo dominando un valle que era enteramente suyo. Pero el verdadero corazón de su operación yacía bajo tierra, en un laberinto de cuevas y túneles excavados a mano donde almacenaban su arsenal, una ciudad subterránea de destrucción. Esta empresa era un legado transmitido de su padre, Mordecai, un hombre que había desaparecido en circunstancias tan sospechosas que nadie en el condado se atrevió a investigar. Ahora, el manto del liderazgo recaía en Elías, el mayor, un hombre cuya mirada se decía que se sentía como hierro frío en la piel, y cuya palabra era ley, reforzada por la sombra aterradora de su hermano menor. ¿Qué herencia oscura les había dejado realmente su padre más allá de armas y oro? Elias Harrington era el cerebro de la operación, un patriarca frío y calculador que veía la guerra civil no como una tragedia nacional, sino como la oportunidad de negocios definitiva. Se movía por el mundo con una quietud inquietante, sus ojos grises penetrantes sin perder nada. El folclore local afirmaba que podía oír las mentiras de un hombre en el ritmo de su latido. Manejaba la compleja logística de su red de contrabando, negociando con coroneles confederados e intendentes de la Unión con el mismo desapego depredador. Era el arquitecto de su poder, pero no su único ejecutor. Ese rol recaía en Josiah, el segundo mayor, un hombre que parecía estar en un estado constante de guerra con el mundo y consigo mismo. Donde Elías era hielo, Josiah era fuego. Su temperamento era legendario, una fuerza brutal repentina que había dejado a más de un rival comercial desapareciendo en la vasta y solitaria naturaleza de los Apalaches. Era el arma de la familia, la encarnación viva de la violencia que vendían. Llevaba el peso de sus actos más oscuros, y se notaba en la energía atormentada e inquieta que irradiaba. Juntos formaban una simbiosis perfecta y aterradora de intelecto y brutalidad, pero su fuerza también era su mayor debilidad. No confiaban en nadie, ni siquiera entre ellos, y a medida que su riqueza e influencia crecían, una paranoia comenzó a festerar dentro de la familia, un veneno que pronto encontraría su catalizador. Como una familia construida sobre una desconfianza tan profunda, espera mantener su poder. Las hermanas Harrington no eran menos formidables que sus hermanos. Eran los engranajes ocultos de la máquina, cada una jugando un rol tan vital y peligroso como los hombres. Elena, de 28 años,
Era el rostro de la ambición de la familia. Increíblemente hermosa, tenía una historia escalofriante de viudez conveniente. 2 maridos anteriores, ambos hombres ricos con conexiones valiosas, habían perecido en accidentes que dejaron a Elena heredando sus fortunas y activos, los cuales fueron absorbidos rápidamente en la empresa Harrington. Era la sirena de la familia, atrayendo a hombres poderosos a su red. Rosalind, la siguiente hermana, poseía una mente tan afilada y fría como la de Elias. Manejaba el frente legítimo de sus operaciones, un vasto negocio maderero con puño de hierro, sus libros de contabilidad y contratos mantenidos con la misma meticulosidad que sus escondrijos de armas ocultos. Lavaba su dinero ensangrentado en ganancias respetables, creando una capa de legitimidad que mantenía a los ojos curiosos a raya. Luego estaba Juliana, la maestra de espías. Silenciosa y observadora, dirigía su red de informantes, su telaraña extendiéndose desde pequeños pueblos de montaña hasta los bulliciosos depósitos de suministros de ambos ejércitos. Sabía quién era leal, quién era un riesgo y quién necesitaba ser silenciado. La más joven, Sofía, apenas de 19 años, era quizás la más inquietante de todas. Poseía una inteligencia sobrenatural, una capacidad para leer los miedos y deseos más profundos de las personas, que sus hermanos usaban como herramienta psicológica en negociaciones de alto riesgo. Juntas estas mujeres no eran solo cómplices, eran arquitectas del oscuro destino de la familia. Pero en una familia donde cada miembro es un depredador, ¿quién es realmente la presa? El matrimonio que terminaría en una masacre fue desde su inicio un contrato escrito en pólvora y codicia. El mayor Reginald Beaumont era un hombre de gloria desvanecida, un oficial confederado cuya reputación se basaba en una ferocidad en el campo de batalla que ahora rayaba en la desesperación. Su regimiento estaba mal abastecido, sus hombres perdían la fe, y la guerra se volvía en su contra. Necesitaba una fuente confiable de armas, y los Harrington eran los proveedores de muerte más eficientes de la región. Para los Harrington, Beaumont era más que un cliente, era una llave. Su control sobre rutas estratégicas de suministros en el valle del Cumberland abriría nuevos mercados y proporcionaría protección militar para sus caravanas de contrabando. La unión entre Elena y el mayor era una fusión de activos, una alianza estratégica diseñada para fortificar su imperio. El cortejo fue un fantasma de romance, una serie de reuniones formales breves donde el habla de amor era un velo delgado para negociaciones sobre logística y márgenes de ganancia. Beaumont, un viudo 2 veces su edad, veía en Elena una hermosa esposa joven y una solución a sus problemas militares. Era un soldado acostumbrado a riesgos calculados. Creía que él era el que tenía el control, el poderoso hombre militar domando a una rica familia de las montañas. No vio la verdad hasta que fue demasiado tarde. No se estaba casando con una familia, estaba siendo asimilado por un organismo. No tenía idea de que su valor para ellos tenía una fecha de caducidad aterradora y corta. ¿Cuál era el verdadero precio de admisión al círculo familiar de los Harrington? La lista de invitados para la boda era una colección cuidadosamente curada de activos y pasivos. Cada persona invitada al remoto complejo de montaña, en esa fatídica noche de octubre, no estaba allí para celebrar un matrimonio. Entre ellos estaba Theodore Langford, un inspector federal de armas. Langford era un hombre nervioso, perpetuamente sudoroso, que había estado en la nómina de los Harrington durante años, haciendo la vista gorda a envíos ilegales a cambio de sobres de efectivo. Era una parte crucial de su operación, un engranaje en su máquina de corrupción. Creía que su invitación era una señal de su valor, una confirmación de su lugar en su círculo íntimo. Era un tonto. Sus demandas recientes de más dinero, junto con su creciente problema de bebida, lo habían transformado de un activo útil en un pasivo peligroso. Los Harrington habían decidido que su contrato estaba terminado. También estaba presente el Dr. Malcolm Everett, el médico de la familia por más de 2 décadas. El Dr. Everett era el guardián de sus secretos más oscuros. Había remendado heridas de bala de tratos fallidos, firmado certificados de defunción por accidentes de caza, que no lo eran, y proporcionado a la familia su extenso conocimiento de química y botánica. Su maletín médico contenía remedios para cualquier dolencia, pero también una variedad de venenos, sedantes y alucinógenos. Estaba inextricablemente ligado a sus crímenes, su silencio comprado y pagado durante toda una vida. Él también se sentía seguro en su posición, creyéndose indispensable, pero había cometido un error fatal. Mantuvo un diario. ¿Por qué los Harrington invitarían a 2 hombres que pretendían silenciar a un evento familiar tan crítico? La ceremonia en sí fue una obra maestra de engaño.
celebrada en el gran salón de la mansión Harrington. Estaba iluminada por cientos de lámparas de aceite que proyectaban un brillo cálido e invitador, enmascarando la fría piedra y los corazones aún más fríos de los anfitriones. El pastor Nathaniel Hawthorne, un predicador cuya interpretación de las escrituras era tan flexible como la moral de los Harrington, ofició el servicio. Elena era una visión en el vestido de seda antigua de su abuela, interpretando el papel de la novia ruborizada con una perfección inquietante. El mayor Beaumont, resplandeciente en su uniforme de gala, se erguía alto y orgulloso, un hombre al borde de asegurar su futuro. Para los 30 invitados o más, una mezcla de empleados leales, locales endeudados y parientes distantes, parecía la unión de dos dinastías poderosas. Pero a medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a partir, la atmósfera dentro de la mansión empezaba a cambiar. El calor del gran salón daba paso a una tensión palpable, una anticipación no dicha que colgaba pesada en el aire. Unos pocos seleccionados fueron invitados a quedarse: Beaumont, Langford, el Dr. Everett y un puñado de los tenientes más confiables de la familia. Elías anunció que serían honrados con una ceremonia privada, una antigua tradición familiar, para dar la bienvenida al nuevo novio a su redil. La llamó el pacto sagrado. La describió como una pintoresca costumbre de las colinas, un ritual para asegurar la lealtad y unirlos a todos como uno. Se presentó como un honor, un pasaje al santuario más profundo de la confianza familiar. En realidad era un interrogatorio, un juicio y una ejecución, todo disfrazado de celebración. ¿Qué implicaba realmente esta antigua ceremonia? La verdadera ceremonia comenzó con un descenso. Elías guió a los pocos elegidos por una escalera de piedra serpenteante oculta detrás de un tapiz, en su estudio privado. El aire se volvía frío y húmedo, llevando el olor a tierra mojada y algo más, algo metálico y antiguo. Las escaleras se abrían a una cámara circular excavada en la roca profunda debajo de la casa. Este era el santuario de la familia. Las paredes estaban cubiertas por un arreglo vertiginoso de símbolos tallados, patrones entrelazados extraños que parecían palpitar bajo la luz parpadeante de docenas de velas gruesas de sebo. Eran una fusión bizarra de nudos celtas, runas germánicas y lo que parecía iconografía nativa americana distorsionada, un registro visual de un sistema de creencias forjado en aislamiento y paranoia. En el centro de la habitación se erguía una mesa masiva tallada de un solo roble antiguo, su superficie grabada con los mismos símbolos perturbadores. Elías explicó que esta habitación era el corazón de su familia, el lugar donde sus ancestros habían forjado los pactos que aseguraban su supervivencia en esta tierra hostil. Habló de lealtad, de sangre, de los sacrificios necesarios para proteger lo suyo. Su voz, baja y resonante, parecía amplificada por la piedra, envolviendo a los invitados como un sudario. Este no era un lugar de celebración, era un lugar de poder diseñado para intimidar, desorientar y quebrar la voluntad de quienes entraban. A cada hombre se le dio una copa de plata pesada y ornamentada, y entonces el Dr. Everett fue llamado adelante para presentar la comunión. ¿Qué había en esas copas? El Dr. Everett, con las manos expertas de un boticario, sacó un decantador oscuro y ornamentado lleno de un líquido púrpura profundo. Los Harrington lo llamaban vino de las colinas. Era un nombre que evocaba imágenes de tradición rústica y medicina folclórica inofensiva. La realidad era mucho más siniestra. Esto no era vino. Era un compuesto psicotrópico meticulosamente elaborado, una receta transmitida y perfeccionada a través de generaciones de la familia. El ingrediente clave era un láudano potente, una tintura de opio que proporcionaba un efecto sedante y eufórico poderoso. Pero esto era solo la base. Everett, usando su extenso conocimiento de la botánica local, lo había combinado con extractos de hongos específicos encontrados solo en los huecos más profundos y oscuros de sus montañas. Hongos conocidos por producir alucinaciones vívidas y terroríficas y un estado de extrema sugestionabilidad psicológica. A esto añadió una mezcla de hierbas que amplificaban los efectos psicoactivos e inducían un estado donde los límites del yo parecían disolverse. Era una llave química diseñada para desbloquear los recovecos más profundos de la mente humana, para despojar todas las defensas y exponer la verdad cruda y sin filtro del alma de un hombre. Elías explicó que el vino les permitiría hablar de corazón a corazón, compartir sus verdades sin miedo y forjar un lazo inquebrantable. Levantó su copa y los demás lo siguieron. Bebieron profundamente, confiando en la tradición de sus anfitriones, sin saber que estaban ingiriendo voluntariamente el instrumento de su propia destrucción. ¿Cuánto tiempo tardaría el veneno en hacer efecto?
Los primeros minutos fueron eufóricos. Un calor se extendió por sus extremidades, disolviendo la tensión de la noche. La luz de las velas parecía suavizarse. Los extraños símbolos en las paredes parecían balancearse suavemente, y un profundo sentido de bienestar se asentó sobre los hombres. El mayor Beaumont rió entre dientes comentando la potencia de sus cosechas locales. Las manos perpetuamente temblorosas de Theodore Langford se aquietaron. El doctor Everett, que conocía la fórmula pero nunca había tomado una dosis tan fuerte, sintió su desapego clínico derretirse en una contentment soñadora. Los hermanos Harrington, sin embargo, permanecieron inmóviles y vigilantes, sus rostros inexpresivos. Habían desarrollado una tolerancia a la mezcla a lo largo de años de uso, y sabían lo que venía después. El calor inicial pronto dio paso a una distorsión progresiva de la realidad. El tiempo comenzó a estirarse y contraerse. Un minuto podía sentirse como una hora, y una hora podía pasar en un parpadeo. Los límites entre sus propios pensamientos y las palabras dronantes bajas de Elías comenzaron a difuminarse. Él empezó a recitarlos. Los votos del pacto. Una letanía de lealtad y secreto hablada en una extraña mezcla gutural de inglés y lo que sonaba como un dialecto alemán antiguo. Las palabras en sí eran sin sentido, pero su ritmo era hipnótico, un ancla verbal en un mar de caos sensorial. La droga ahora tomaba el control total, desmantelando sistemáticamente la arquitectura de su conciencia. Fue en este estado de vulnerabilidad fabricada, con sus mentes expuestas y desprotegidas, que el verdadero propósito del ritual se reveló. ¿Cuál era la primera prueba de este pacto? Con sus mentes desancladas de la realidad, la voz de Elías cortó a través de la niebla alucinatoria. Ya no era la voz de un anfitrión gracioso, era la voz de un inquisidor, un juez y un confesor, todo en uno. El pacto exige verdad, retumbó, sus palabras resonando en la cámara y dentro de sus mismos cráneos. Para ser uno con nosotros, debes ocultar nada. Coloca tus traiciones sobre esta mesa para que puedan ser quemadas. Dirigió su mirada primero a Theodore Langford, el inspector federal. Con ojos amplios y desenfocados comenzó a hablar, las palabras derramándose de él incontrolablemente, como si fueran dichas por otro ser. Confesó todo. Admitió haber desviado dinero de los sobornos. Más condenatorio, confesó que investigadores federales estaban construyendo un caso contra los Harrington y que él había estado pasando información a oficiales de inteligencia de la Unión en un intento desesperado por salvar su propia piel. Los secretos que había guardado con su vida ahora salían de él en un torrente de honestidad inducida por la droga. Los hermanos Harrington escucharon sin expresión, sus sospechas confirmadas. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, el aire espeso con el hedor de la traición. El vino de las colinas no había creado un lazo, había expuesto un abismo. La luz parpadeante de las velas ahora parecía amenazante, proyectando sombras largas y depredadoras en las paredes. Langford, perdido en su prisión química, estaba completamente inconsciente de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte, y la suya era solo la primera confesión de la noche. ¿Quién sería el siguiente en tener su alma expuesta? La mirada escalofriante de Elías entonces cayó sobre el mayor Reginald Beaumont, el novio, el nuevo miembro de la familia. «Viniste a nosotros buscando fuerza, mayor», dijo Elías, su voz engañosamente suave. «¿Qué secretos trajiste contigo a nuestro hogar?» Beaumont, su disciplina militar disuelta por la potente droga, luchó por aferrarse a los harapos de su engaño, pero el vino era implacable. Su mandíbula se aflojó y la verdad emergió cruda y horrorosa. Reveló que su matrimonio con Helena era una mentira, una operación militar. Sus superiores le habían encomendado infiltrarse en la familia Harrington para reunir evidencia concreta de su traicionero tráfico de armas con ambos lados de la guerra. Su misión era mapear su red, identificar sus contactos y luego, cuando llegara el momento, liderar una fuerza federal para arrestarlos a todos. No estaba allí para construir una alianza, estaba allí para derribar su imperio desde adentro. Un siseo colectivo de aliento inhalado vino de los hermanos Harrington. El rostro de Helena, una vez la imagen de la inocencia nupcial, se endureció en una máscara de furia pura y fría. Había sido engañada, usada como peón en un juego que pensaba dominar. El hombre con quien se había casado apenas horas antes no era un socio, era su verdugo. En las mentes drogadas de los Harrington, esta era la traición definitiva, una violación del espacio sagrado de su familia. El pretexto místico del ritual se evaporó completamente, reemplazado por una rabia cruda y primal. ¿Cómo reaccionarían ante un traidor en su mismo medio? Pero el veneno de la verdad no había terminado su trabajo. Antes de que los Harrington pudieran actuar sobre la confesión de Beaumont, el ritual tomó otro giro mucho más peligroso.
Elias, quizás para reafirmar el control, o impulsado por la misma paranoia que atenazaba a los demás, demandó que el pacto fuera afirmado por todos. Incluso la sangre debe ser probada, declaró, volviendo sus ojos hacia sus propios hermanos. Bajo la presión implacable de la droga y el mando de Elias, las profundas fracturas dentro de la familia comenzaron a mostrarse. Conrad, uno de los hermanos menores, confesó haber vendido secretamente un pequeño alijo de armas a una pandilla rival, creyendo que podía empezar su propia empresa. Juliana admitió haber ocultado inteligencia sobre una posible redada federal, esperando que un revés menor disminuyera la autoridad de Elias y aumentara su propia influencia. Incluso Rosalind, la gerente estoica de sus finanzas, reveló que había estado desviando fondos a una cuenta oculta, un nido para un escape que podría necesitar hacer algún día. El pacto sagrado, el ritual mismo diseñado para enforcer su unidad, ahora exponía la podredumbre en el núcleo de su familia. Cada confesión era una traición. Un pequeño treason que, bajo la influencia magnificadora del vino de las colinas, se sentía como un pecado imperdonable. La ilusión compartida de lealtad familiar se hizo añicos, reemplazada por un maelstrom de sospecha, resentimiento y paranoia violenta. Ya no eran una familia. Eran 9 depredadores atrapados en una jaula, cada uno dándose cuenta de que estaban rodeados de enemigos. ¿Qué pasa cuando una familia de asesinos pierde toda confianza entre sí? La cámara se había convertido en una olla a presión de paranoia inducida químicamente. La droga había despojado toda inhibición, toda razón, dejando solo emoción cruda y amplificada. Miedo, rabia y traición arremolinaban en el aire iluminado por velas, una tormenta tóxica esperando una chispa. Fue Josiah, la bestia residente de la familia, quien la proporcionó. Su mente, ya inestable, fue completamente desquiciada por las revelaciones y los alucinógenos. En su percepción devastada por la droga, los rostros a su alrededor se torcían en máscaras demoníacas. Langford era un ghoul federal enviado a devorarlos. Beaumont era una víbora que habían recibido en su nido. Incluso sus propios hermanos eran traidores, sus ojos brillando con engaño. Veía enemigos en todas partes. Los símbolos antiguos en las paredes parecían retorcerse y enroscarse como serpientes, susurrando comandos de sangre y retribución. La ceremonia mística había degenerado completamente en un quiebre psicótico colectivo. Elias observaba su propia mente luchando contra la marea de la droga mientras perdía el control de la situación. Había diseñado este ritual como una herramienta de dominio psicológico, una forma de extraer información quirúrgicamente y asegurar lealtad. Nunca había anticipado que desataría la locura plena y salvaje, acechando en su propia línea de sangre. La habitación ya no era un espacio sagrado, era una tumba esperando a sus ocupantes. El aire se volvió espeso y pesado, el silencio cargado con la promesa de violencia inminente. ¿Quién daría el primer golpe en esta cámara de locura? La violencia cuando llegó no fue una decisión, fue una erupción, un grito primal de las profundidades de su pesadilla compartida. Josiah, sus ojos ardiendo con convicción insana, arrebató un pesado candelabro de hierro fundido de la mesa central. No hubo advertencia, ni acusación final. Solo acción explosiva pura. Con un rugido gutural, se abalanzó sobre Theodore Langford y bajó el candelabro sobre el lado de la cabeza del inspector con una fuerza repugnante. El sonido, un crujido húmedo y percusivo, rompió el silencio tenso. Langford colapsó sin un sonido, su cuerpo golpeando el piso de piedra con un último golpe flácido. Sangre, sorprendentemente oscura, se extendió desde su cráneo destrozado. Ese único sonido horroroso actuó como una llave girando en una cerradura, abriendo la jaula de violencia primal en cada persona en la habitación. El hechizo se rompió y el caos reinó. Era como si la muerte de Langford les hubiera dado permiso a todos para actuar sobre los impulsos asesinos que la droga había desatado. El pretexto de familia, lealtad y tradición se aniquiló en un instante, reemplazado por una lucha brutal y desesperada por la supervivencia. El pacto sagrado había alcanzado su clímax horroroso. No era un ritual de unión, sino un ritual de sangría diseñado para purgar a los impuros, y la purga acababa de comenzar. Antes de que el mayor Beaumont pudiera siquiera reaccionar al asesinato de Langford, su novia estaba sobre él. Helena, su rostro una máscara aterradora de furia traicionada, se movió con una velocidad y ferocidad que desmentía su elegante vestido de novia. De una funda oculta atada a su muslo, sacó una hoja larga y delgada, un estilete afilado como una navaja. No gritó ni lloró. Su ataque fue silencioso, personal y brutalmente íntimo. Clavó el cuchillo profundo en el costado de Beaumont,
justo debajo de las costillas, torciéndolo con una finalidad viciosa mientras lo sacaba. El mayor dejó escapar un jadeo ahogado, un sonido de puro shock y agonía. Tropezó hacia atrás, su mano volando a la herida mientras la sangre brotaba a través de sus dedos, manchando la tela blanca inmaculada de su uniforme. Sus ojos amplios con incredulidad se clavaron en los de Elena. En ellos no vio a una esposa ni siquiera a una mujer. Vio a un depredador, sus ojos fríos y sin misericordia. Había venido a esta montaña para atrapar a una familia de criminales, y en su arrogancia había caminado directamente a las fauces de la bestia. Mientras Beaumont sangraba, el doctor Everett, finalmente sacudido de su estupor por la carnicería, hizo un intento desesperado por las escaleras. Era el guardián de sus secretos. Sabía que sería el siguiente, pero nunca lo logró. Los hermanos menores Conrad y Aidan lo interceptaron, sus mentes consumidas por el mismo frenesí paranoico. No veían a un viejo huyendo, sino a un testigo intentando escapar. La supervivencia de su familia ahora dependía de una cosa: silencio absoluto. Los hombres que construyen sus vidas sobre secretos y autodominio, a menudo son los que ocultan las vulnerabilidades más profundas. El poder de la familia Harrington era un escudo, pero su ritual era la grieta en ese escudo, una exposición deliberada al caos que creían poder controlar. Se equivocaron. Esa noche el caos los consumió. Para extender la profundidad de esta tragedia, considera cómo cada miembro de la familia, en los momentos previos a la erupción total, luchaba internamente con destellos de su humanidad perdida. Elena recordaba brevemente el tacto de una mano amorosa de su infancia. Josiah vislumbraba un mundo sin violencia en un alucinante flash. Y Elías, el líder, sentía un fugaz arrepentimiento por haber arrastrado a su sangre a este abismo. Pero estos momentos fueron efímeros, ahogados por la tormenta química. Las manos masivas de Conrad se cerraron alrededor de la garganta del doctor Everett, levantando al médico del suelo. Las piernas del doctor pataleaban inútilmente, mientras su rostro se volvía un púrpura moteado profundo. Arañaba los brazos de Conrad, sus ojos saltones de terror, pero fue en vano. El Harrington menor estaba perdido en un mundo de rabia pura inducida por la droga. Mientras Conrad estrangulaba la vida de él, Aidan agarró una pesada lámpara de aceite de bronce de un aplique en la pared y comenzó a golpear al doctor con ella. Lo golpeó una y otra vez, mucho después de que las luchas hubieran cesado, sus gruñidos de esfuerzo mezclándose con los golpes húmedos de la lámpara contra carne y hueso. Mientras tanto, el mayor Beaumont, mortalmente herido e impulsado por sus últimas reservas de entrenamiento militar, logró desenvainar su espada de oficial. La hoja cantó al salir de su vaina, un destello de acero pulido en la luz infernal y tenue. Balanceó salvajemente, un acto desesperado y moribundo de desafío. La hoja alcanzó a Juliana Harrington en el antebrazo, mientras ella se abalanzaba sobre él, cortando tela y carne. Ella chilló, un sonido de pura agonía y rabia animalística que solo parecía avivar el frenesí de sus hermanos. Descendieron sobre el coronel moribundo como una manada de lobos, sus puños, pies y armas improvisadas reduciendo al oficial una vez orgulloso a un montón roto y sangriento en el piso. La cámara ahora era un matadero, el aire espeso con el olor cobrizo de la muerte, las paredes salpicadas con la evidencia de su locura colectiva, y en el centro de todo estaba Elías, el patriarca, observando cómo el ritual que había iniciado se convertía en un baño de sangre que amenazaba con consumirlos a todos. A medida que los últimos ecos de la matanza se desvanecían, un nuevo sonido más aterrador tomaba su lugar, la respiración ragged y sincronizada de los supervivientes. Se erguían en medio de la carnicería, sus cuerpos resbaladizos con sudor y sangre, los efectos potentes del vino de las colinas comenzando a retroceder, dejando atrás la claridad jagged y horrorosa de lo que habían hecho. La euforia se había ido, reemplazada por un peso aplastante. 4 hombres estaban muertos a sus pies, un agente federal, un oficial confederado de alto rango, su médico personal y, ¿quién era el cuarto? En la confusión drogada, también habían matado a uno de sus propios hombres de confianza, un guardia que había sido parte de la ceremonia. Yacía cerca de la puerta, su rostro irreconocible. Esta era la miscalculación catastrófica de su ritual. La droga estaba destinada a revelar traidores, pero en su tormenta paranoica había hecho a todos traidores. Elías, su mente aclarándose más rápido que la de los demás, sintió un dread frío que no tenía nada que ver con la carnicería a su alrededor. Esto no era un problema contenido, era una amenaza existencial. No habían solo cometido asesinato, habían matado a hombres cuya ausencia desencadenaría investigaciones inmediatas de alto nivel, tanto de la Unión como de la Confederación.
Habían en una sola hora de locura declarado la guerra a todos. El desafío ya no era mantener el poder, era la supervivencia, y su primera tarea era hacer desaparecer 4 cuerpos y toda evidencia de esa noche de la faz de la tierra. El amanecer en las montañas de Kentucky es algo de belleza, un fuego lento extendiéndose por las crestas, quemando las sombras de la noche. Pero en la mañana del 16 de octubre de 1862, el sol naciente trajo solo una luz dura y condenatoria al complejo Harrington. Los supervivientes, lidiando con la resaca física y psicológica de la droga, enfrentaban una tarea monumental. La cámara subterránea era una escena de pesadilla, y el reloj corría. Elías, reafirmando su autoridad con una calma escalofriante, orquestó la limpieza con la precisión de un comandante militar. La primera prioridad eran los cuerpos. Su extenso conocimiento del terreno local, un paisaje riddled con pozos mineros olvidados y cuevas profundas llenas de agua, ofrecía soluciones. Pero una simple disposición no era suficiente. Las identidades de Beaumont y Langford garantizaban que la gente vendría buscando. Necesitaban hacer los cuerpos irreconocibles. Irónicamente, fue el maletín médico del Dr. Everett lo que proporcionó las herramientas más grotescas. Contenía no solo instrumentos quirúrgicos, sino también viales de ácidos y químicos poderosos, cosas que el doctor usaba para sus experimentos botánicos. Los Harrington ahora los reutilizaban para una alquimia mucho más oscura, un proceso para borrar los rostros y huellas dactilares de sus víctimas. También tenían acceso a toneladas de cal viva de una cantera cercana que poseían, una sustancia que aceleraría la descomposición a un grado terrorífico. La naturaleza metódica, casi industrial, del encubrimiento era quizás más escalofriante que la violencia frenética que la precedió. ¿Cómo se borran 4 vidas humanas tan completamente? El cadáver del mayor Beaumont presentaba el problema más complejo. Un oficial decorado no simplemente desaparece. Su regimiento lanzaría una búsqueda inmediata, y los investigadores militares eran notoriamente persistentes. Una simple historia de accidente de caza no bastaría. Los Harrington necesitaban una narrativa, una ficción creíble que enviara cualquier investigación por un camino falso. Fue Helena, la viuda negra novia, quien ideó el plan. Interpretaría el papel de la esposa abandonada y herida. La historia que concoctaron era que Beaumont, en la oscuridad de la noche, le había confesado que era un desertor. Estaba huyendo de la causa confederada fallida, tomando lo que podía de valuables y dirigiéndose al oeste salvaje. Había prometido enviarle por ella una vez establecido. Era una historia plausible para la época. A medida que la guerra se prolongaba, las deserciones se volvían más comunes, y muchos buscaban refugio en las fronteras occidentales. Helena interpretó su papel con una actuación digna de premios. Sus relatos llorosos y frenéticos de la partida repentina de su esposo convencieron incluso a los más escépticos de sus empleados. Produjo una carta forjada escrita en una imitación pasable de la mano de Beaumont para corroborar su cuento. Pero fabricar una historia era solo una parte del desafío. El toll psicológico de la masacre comenzaba a manifestarse en los supervivientes, creando grietas en su frente unido que amenazaban con romper su mundo entero. ¿Puede una familia de asesinos confiar realmente uno en el otro para mantener la mentira perfecta? La limpieza tomó 3 días y 3 noches de labor ceaseless y grim. El piso de piedra de la cámara fue frotado con lejía hasta que sus manos estuvieron en carne viva. La mesa de madera ornamentada, empapada de sangre, fue cortada en pedazos y quemada en un horno, sus cenizas esparcidas en una docena de lugares diferentes. Lo más escalofriante, tomaron cinceles para las paredes de la cámara, picando painstakingly los símbolos antiguos que habían presidido su ritual, borrando el lenguaje mismo de su fe oscura. Pero mientras podían limpiar la sangre de las piedras, no podían limpiarla de sus mentes. El vino de las colinas había dejado cicatrices psicológicas profundas. Los supervivientes eran plagued por recuerdos fragmentados, pesadillas despiertas y una paranoia molesta ahora dirigida hacia adentro. Josiah se convirtió en un fantasma, sus arrebatos violentos reemplazados por largos periodos de silencio catatónico, a menudo encontrado mirando sus propias manos como si pertenecieran a un extraño. Helena comenzó a experimentar alucinaciones auditivas, afirmando oír a su esposo asesinado susurrando su nombre en los pasillos vacíos de la mansión. El trauma compartido no los unió, los atomizó. Cada conversación susurrada se convertía en una conspiración sospechada. Cada mirada de reojo era una acusación. Su imperio, construido sobre una base frágil de miedo e intimidación,
ahora se pudría desde adentro. Habían sobrevivido la noche de la masacre, pero todos estaban siendo consumidos lentamente por sus fantasmas. ¿Cuánto tiempo podría su fortaleza de mentiras resistir antes de derrumbarse bajo el peso de su propia culpa? Por meses su engaño se mantuvo. Las autoridades locales, compradas y pagadas por los Harrington desde hace tiempo, oficialmente declararon a Beaumont un desertor y cerraron el caso. La desaparición de Langford fue notada, pero no perseguida agresivamente en el caos de la Washington en guerra. Parecía que habían cometido el crimen perfecto, pero habían subestimado el alcance y la memoria del gobierno federal. En la primavera de 1863, un nuevo jugador llegó al condado de Harlan, un hombre que no podía ser comprado, intimidado ni engañado. Su nombre era el capitán Walter Strickland, un ex detective de Pinkerton ahora trabajando para la inteligencia militar de la Unión. Strickland había sido encargado de investigar la desaparición de Theodore Langford, y su enfoque metódico rápidamente descubrió un rastro de corrupción que llevaba directamente a las montañas de Kentucky. Strickland era una nueva raza de investigador, uno que creía en la evidencia, en los patrones y en el testimonio quieto y condenatorio de los libros de contabilidad financieros. No era un sheriff local fácilmente swayed por la reputación de una familia, era un cazador, y había captado el olor de un depredador mucho más grande de lo que nadie sospechaba. Llegó no con un grupo armado, sino con un pequeño equipo de analistas y la autoridad plena del gobierno de los Estados Unidos. Por primera vez, los Harrington enfrentaban una amenaza que operaba por un conjunto diferente de reglas, un enemigo cuyo poder no podían simplemente borrar con una bolsa de oro o una tumba superficial. El juego había cambiado. ¿Era este el hombre que finalmente llevaría a la familia ante la justicia? La investigación del capitán Strickland fue un asedio lento y asfixiante. No hizo acusaciones directas. En cambio, comenzó entrevistando meticulosamente a todos en la periferia del imperio Harrington, ex empleados descontentos, socios de negocios nerviosos, las familias de hombres que habían desaparecido después de cruzar a los Harrington. Recolectó susurros, rumores y discrepancias. Por separado no eran nada. Juntos formaban un mosaico escalofriante de miedo y corrupción. Pasó semanas revisando los registros bancarios de Langford, cruzando depósitos inexplicables, con las fechas de corridas de contrabando conocidas de los Harrington. El patrón era innegable. Luego descubrió la conexión con Beaumont. La historia oficial de una deserción le parecía mal. Un oficial decorado abandonando su puesto en su noche de bodas. Era demasiado demasiado conveniente. Cuando Strickland entrevistó a Elena, notó los tells sutiles de una actuación ensayada, los ojos desviados, el temblor en su voz cuando mencionó el oeste, las inconsistencias en su línea de tiempo. Salió del complejo Harrington sin evidencia, pero con una certeza fría de que estaba al borde de una fosa común. Sabía que la verdad estaba oculta en algún lugar en esa montaña, enterrada bajo una fortaleza de mentiras y una generación de miedo. La pregunta era, ¿podría desenterrarla antes de que los Harrington se dieran cuenta del peligro y lo silenciaran como habían silenciado a tantos otros? El cazador ahora era cazado él mismo. A medida que el verano de 1863 avanzaba, el lazo alrededor del cuello de Strickland se apretaba. Trajo marshals federales, estableciendo una presencia en el pueblo local que erosionaba el aura de intocabilidad de los Harrington. Locales que una vez estaban demasiado aterrorizados para hablar, comenzaron a acercarse a sus hombres con tips anónimos. Un viejo trampero contó de ver fuegos extraños en la propiedad Harrington la noche de la boda. Un ex sirviente recordó a la familia quemando una gran alfombra manchada de sangre unos días después. Cada pequeña pieza de testimonio era otra piedra en la pared de evidencia que Strickland estaba construyendo. La presión sobre los hermanos Harrington se volvió insoportable. Su negocio se detuvo mientras los socios se volvían cautelosos de asociarse con una familia bajo investigación federal. Sus ganancias disminuyeron y su paranoia, nunca lejos de la superficie, estalló en hostilidad abierta. Los hermanos y hermanas comenzaron a acusarse mutuamente de ser el eslabón débil, el que cuya error los derribaría a todos. Las cenas familiares, una vez símbolo de su unidad, se convirtieron en asuntos tensos y silenciosos cargados de sospecha mutua. Eran prisioneros en su propia fortaleza, asediados no por un ejército, sino por la persecución implacable de un solo hombre de la verdad. Elías sabía que se les acababa el tiempo. El capitán Strickland estaba preparando órdenes para registrar la propiedad. Si alguna vez encontraba la cámara subterránea, incluso con los símbolos cincelados, el juego terminaría. Se necesitaba un plan desesperado. ¿Qué acto horroroso final cometerían para asegurar su escape? Enfrentados a una ruina cierta,
Elías ideó su plan último y más audaz. No serían tomados vivos, no enfrentarían juicio, desaparecerían. El plan se llamó el Pacto Final, un acto desesperado de autoeliminación diseñado para ser su engaño definitivo. Usarían sus vastas reservas de pólvora negra y explosivos para minar todo el complejo, especialmente la red de túneles debajo de él. La explosión sería catastrófica, un volcán hecho por el hombre que obliteraría la mansión, colapsaría los túneles y enterraría la evidencia para siempre. Para el mundo exterior, parecería un accidente trágico, una familia de traficantes de armas muerta por su propio comercio ilícito. Pero los Harrington no tenían intención de morir. Mientras preparaban los explosivos, movieron secretamente oro, efectivo y documentos forjados a un escondite profundo en los bosques. Su plan era detonar la explosión y, bajo la cobertura del caos y fuego subsiguiente, escapar a caballo, cabalgar hacia el oeste y desaparecer en los territorios fronterizos. Era una apuesta de proporciones épicas, una jugada todo o nada por la libertad. Pero mientras se preparaban para su acto final, el veneno psicológico de la noche de la boda reclamó una última víctima de sus propias filas, llevando a un descubrimiento que los perseguiría incluso en su escape. ¿Qué horror final les esperaba en la cámara del ritual? En la noche antes de la explosión planeada, Josiah, que se había vuelto cada vez más errático y delirante, descendió solo a los túneles. Le dijo a sus hermanos que tenía que hacer una última paz con los espíritus de la cámara. Cuando no regresó por la mañana, un preocupado Elías y Conrad fueron tras él. Lo encontraron en el centro de la ahora desnuda cámara del ritual. Estaba muerto, pero no era suicidio. No en un sentido simple. En su quiebre psicótico final, Josiah había realizado un ritual horroroso en solitario. Había usado su propio cuchillo Bowie para tallar los nombres de sus 4 víctimas, Beaumont, Langford, Everett y el guardia, en la carne de su propio pecho y brazos. Se había desangrado en el mismo lugar donde habían asesinado a sus invitados, rodeado por los fantasmas de su propia creación. El descubrimiento del cuerpo mutilado de Josiah destrozó la ya frágil resolución de la familia. Era su monstruo, su ejecutor, pero también su hermano. Su muerte era un presagio terrorífico, una señal de que el mal que habían desatado ahora los consumía desde adentro. No había más tiempo para planificación cuidadosa. Los hombres de Strickland habían sido vistos cabalgando por el camino principal. La explosión tenía que suceder ahora. Arrastraron apresuradamente el cuerpo de Josiah a un punto central, en los túneles, su cadáver convirtiéndose en un accesorio en su obra final, y huyeron a las montañas para esperar el infierno. Con su engaño final en marcha, la explosión fue apocalíptica. Por millas a la redonda, la tierra tembló como si fuera golpeada por un meteoro. Un pilar de fuego y humo erupcionó del valle Harrington, un pire funeral visible desde el condado vecino. La gran mansión de piedra fue pulverizada en polvo, y la ladera de la montaña colapsó hacia adentro, enterrando el laberinto de túneles bajo miles de toneladas de roca y tierra. El capitán Strickland y sus hombres llegaron a una escena de devastación total. La fortaleza de la familia Harrington se había ido, reemplazada por un cráter humeante e impasable. Al principio, parecía que su investigación había terminado, sus sujetos habiendo encontrado un fin violentamente apropiado. El informe oficial sería simple, detonación accidental, pero Strickland, siempre el detective, notó que algo estaba mal. El campo de escombros, la forma del cráter, sugería una demolición cuidadosamente planeada y deliberada, no un accidente aleatorio. Sus sospechas se confirmaron cuando, mientras inspeccionaba la periferia de la zona de explosión, uno de sus hombres encontró algo en una fisura expuesta creada por la explosión. Era un esqueleto humano, viejo y frágil. Luego encontraron otro y otro. La explosión destinada a ocultar sus crímenes se había convertido en un acto de excavación arqueológica. Había desenterrado una esquina oculta de sus catacumbas, un vertedero secreto, revelando que la masacre de la noche de bodas no era un incidente aislado. ¿Cuántas víctimas habían reclamado realmente los Harrington a lo largo de los años? Mientras los hombres de Strickland excavaban cuidadosamente la cueva recién expuesta, la verdadera escala del mal de la familia Harrington entró en foco. Desenterraron los restos de al menos 15 individuos, hombres, mujeres e incluso un niño. Algunos cráneos estaban fracturados, otros mostraban marcas de cuchillas. Estos no eran soldados muertos en batalla, eran víctimas de asesinato sistemático, descartadas en la tierra oscura debajo del hogar familiar.
Este descubrimiento transformó el caso de uno de traición y contrabando en algo mucho más monstruoso y profundo. Dentro de los escombros de los túneles principales, encontraron lo que quedaba de Josiah Harrington. Las talladuras ritualísticas, en su cadáver, aunque dañadas por la explosión, aún eran visibles. Combinadas con los pocos símbolos que sobrevivieron en fragmentos desenterrados de las paredes de la cámara, Strickland comenzó a armar una imagen terrorífica. Esta no era solo una familia criminal, era un culto que usaba ritual, drogas y asesinato como pilares de su poder. Pero a pesar de la montaña de cuerpos, algo faltaba. Entre la carnicería, no encontraron restos definitivos de Elias, Elena, ni ninguno de los otros 7 hermanos. La explosión fue demasiado precisa, el escape demasiado limpio. Strickland llegó a una conclusión escalofriante. Los Harrington no estaban muertos, habían fingido exitosamente sus propias muertes, dejando el cuerpo de su hermano y un cementerio de sus víctimas atrás, como su última declaración grotesca de despedida. Los cazadores se habían convertido en fantasmas, y el rastro se había enfriado. Los 5 hermanos supervivientes, Elias, Elena, Rosalind, Juliana y Aiden, llegaron a las fronteras occidentales, pero su escape de la justicia no fue un escape de sí mismos. La fortuna que habían contrabandeado fue una fuente constante de conflicto. La paranoia que había festejado en las montañas ahora florecía bajo el sol desconocido del desierto. Habían escapado de la ley, pero no podían escapar de los fantasmas de sus actos ni del veneno de su propia naturaleza. Dentro de un año, Rosalind desapareció durante un viaje para comprar tierra. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero Juliana fue vista usando el medallón de plata distintivo de su hermana un mes después. 2 años más tarde, Juliana misma fue encontrada en el fondo de un barranco, su caballo aparentemente habiendo tropezado en un sendero de montaña. Elías el patriarca vivió como un recluso, perseguido por lo que había desatado, eventualmente bebiéndose a la muerte en un pueblo polvoriento de frontera. Sus días finales pasados ranting a extraños sobre un pacto de sangre. Elena, consumida por una forma perversa de culpa religiosa, buscó refugio en un convento remoto. Pasó sus últimos años en oración silenciosa, atormentada por visiones de su esposo asesinado, su penitencia tan silenciosa y absoluta como sus crímenes. Solo uno, Aiden, el hermano menor, pareció prosperar. Se mudó al norte hacia el territorio de Colorado, cambió su nombre y usó su parte del dinero ensangrentado para construir una nueva vida. Compró un rancho masivo, se convirtió en un líder comunitario respetado y construyó un nuevo imperio en la frontera, pero había dejado realmente atrás las tradiciones de la familia. Aiden Harrington, ahora conocido como Augustus Kane, no abandonó el legado de su familia, lo perfeccionó. Entendió que el pacto sagrado original tenía un defecto fatal. Era demasiado caótico, demasiado dependiente de la estabilidad emocional de sus participantes. En la vasta y sin ley extensión del territorio de Colorado, refinó el ritual. Se volvió menos sobre familia y más sobre negocios. Usó una versión modificada y más controlable del vino de las colinas, no para exponer traiciones, sino para crear lealtad inquebrantable en sus tenientes clave, para probar el temple de nuevos socios y para romper psicológicamente a sus rivales. La violencia ritualística se volvió más fría, más quirúrgica. Los asesinatos ya no eran actos frenéticos de pasión, sino accidentes orquestados cuidadosamente o desapariciones que expandían su imperio ganadero y eliminaban a su competencia. Su diario privado, descubierto casi un siglo después, lo detallaba todo con detalle escalofriante. Escribió sobre la masacre de la noche de bodas, no con arrepentimiento, sino como una prueba de campo necesaria, un experimento violento del cual había aprendido lecciones valiosas. Creía que la droga y el ritual no eran malvados, sino simplemente herramientas de influencia, tecnologías de poder para una nueva era americana. La maldición de los Harrington no había muerto en las montañas de Kentucky, simplemente había migrado al oeste y evolucionado. La historia debería haber terminado allí, enterrada en el polvo de la historia. Pero el mal tiene una forma de dejar ecos. En 1920, una operación minera de carbón en el condado de Harlan, no lejos del sitio del viejo complejo Harrington, rompió una pared de roca hacia una sección de la red de túneles que había sido sellada pero no destruida por la explosión de 1863. Lo que encontraron dentro era una cápsula del tiempo del infierno. Había una cámara preservada como la tumba de un faraón,
conteniendo huesos humanos, remanentes de equipo para hacer drogas y, lo más condenatorio, una pequeña caja forrada de plomo. Dentro de esa caja había una colección de diarios mantenidos por Rosalind y el Dr. Everett. Eran los libros secretos de la familia, detallando no solo sus finanzas, sino sus víctimas. Listaban nombres, fechas y las razones para su ejecución, durante rituales de pacto sagrado que se remontaban más de una década antes de la boda. El descubrimiento causó una sensación nacional. Los periódicos los llamaron los demonios de las colinas, la primera familia de asesinos en serie de América. Los diarios probaban que la noche de bodas no era una aberración, era la culminación de años de asesinato ritualístico. Y insinuaban algo aún más perturbador, que los Harrington no estaban solos, refiriéndose a familias aliadas en Virginia y Ohio que practicaban tradiciones similares. ¿Era el pacto sagrado una locura familiar única, o era parte de una red regional oculta de clanes poderosos y asesinos? La pieza final del rompecabezas llegó en 1948, en forma de una confesión, en el lecho de muerte de un sacerdote anciano, en Denver, Colorado. Relató la historia de un hombre que había venido a él por los últimos ritos más de 60 años antes. En 1885, el hombre moribundo afirmaba ser el capataz del rancho de Aiden Harrington, y estaba atormentado por las cosas que había sido forzado a hacer. Le dijo al sacerdote que la persona de Augustus Kane era un fraude. Aiden nunca había detenido los rituales. Describió ceremonias realizadas en cañones remotos bajo la luna llena, donde rivales de negocios o empleados desleales eran forzados a beber una mezcla potente, una versión desértica del vino de las colinas, y luego cazados por deporte por Kane y su círculo íntimo. Confesó haber ayudado a enterrar más de 20 cuerpos en la vasta extensión del rancho durante un periodo de 2 décadas. El capataz afirmaba que Aiden creía que no era un criminal, sino un hacedor de reyes, usando el ritual para forjar un cadre élite de hombres que controlarían la transición del territorio a Estado. Estaba construyendo una sociedad secreta, una mano oculta para guiar el futuro del oeste americano, con su rito de iniciación consagrado en sangre y drogas psicotrópicas. El sacerdote había estado demasiado aterrorizado para reportar la confesión en ese momento, pero llevó la carga toda su vida. El legado de los Harrington no era solo asesinato, era un proyecto de control generacional sistémico. El registro histórico es un documento cuidadosamente curado. Es moldeado por aquellos con el poder para preservar, publicar y, lo más importante, borrar. La historia de la familia Harrington y otras como ella ha sido sistemáticamente suprimida. Después de la breve sensación en 1920, la evidencia física, los diarios, los huesos, fue transferida a archivos estatales donde mucho de ello posteriormente desapareció o fue destruido en un incendio clerical. Investigadores en los años 70 que intentaron reexaminar el caso y sus conexiones con familias políticas prominentes encontraron su financiamiento cortado, sus carreras académicas amenazadas y sus vidas llenas de advertencias anónimas y amenazantes. ¿Por qué un esfuerzo tan concertado para enterrar una historia del siglo XIX? Porque la familia Harrington representa una verdad terrorífica, que debajo de la versión sanitizada de la historia americana yace una realidad más oscura y depredadora. Es una sugerencia de que algunas de las grandes fortunas y dinastías políticas de esta nación no se construyeron sobre ingenio y trabajo duro, sino sobre violencia ritualística organizada y manipulación psicológica. Los métodos que perfeccionaron durante el caos de la guerra civil, el uso de drogas para control, la creación de lazos inquebrantables a través de atrocidades compartidas, la corrupción profunda de instituciones que no simplemente desaparecieron, evolucionaron, se volvieron más sofisticados, se convirtieron en la arquitectura oculta del poder. Piensa en el pacto sagrado no como un evento histórico, sino como una tecnología de control. Combina manipulación química, presión psicológica y el agente de unión definitivo de crimen compartido imperdonable. Esta tecnología, este conocimiento oscuro, nació en el crisol aislado de la familia Harrington, pero no murió con ellos. Como cualquier tecnología efectiva, fue replicada, adaptada y mejorada. Aiden la llevó al oeste, refinándola en una herramienta para construir un imperio criminal. Las familias aliadas mencionadas en los diarios probablemente tenían sus propias versiones. Esto no era solo una serie de familias monstruosas aisladas, era el posible comienzo de una red, un colegio invisible de corrupción compartiendo sus artes más oscuras. ¿A dónde fue esta tecnología? Fue absorbida. Se filtró en las metodologías de sociedades secretas,
en los ritos de iniciación de sindicatos criminales, y quizás incluso en las operaciones psicológicas de agencias gubernamentales clandestinas. El principio central, quebrar a una persona y reconstruirla en una nueva imagen leal a través de un ritual traumático y alterador de la mente, es una herramienta timeless y terroríficamente efectiva. La familia Harrington simplemente proporcionó un blueprint brutal del siglo XIX para lo que se convertiría en un sistema de control mucho más sutil y pervasivo en el mundo moderno. ¿Cuántas de las instituciones en las que confiamos hoy tienen sus raíces en una versión de esa cámara ensangrentada iluminada por velas? Así que nos quedamos con un legado Hunt. Las trazas físicas de la familia Harrington se han ido. Su hogar es un cráter en las montañas de Kentucky. Sus huesos están esparcidos desde las fronteras occidentales hasta Colorado. Sus víctimas yacen en tumbas sin marcar, pero su influencia, su metodología persiste. Persiste en la pregunta persistente de cuán profundas van realmente las raíces del poder americano y en qué suelo oscuro fueron nutridas. La historia sirve como un recordatorio escalofriante de que los mayores males a menudo no son cometidos por monstruos solitarios, sino por familias organizadas, inteligentes y de apariencia respetable, que simplemente han decidido que las reglas normales de la moralidad no se aplican a ellas. Crean sus propias reglas, sus propios rituales, sus propios pactos, y construyen sus imperios sobre los huesos de aquellos que siguen las reglas del mundo civilizado. La velo entre nuestro mundo y el de ellos es delgado. La historia no es un relato asentado y cómodo, es un campo de batalla, y las verdades más importantes a menudo son las primeras bajas, enterradas tan profundo que se necesita una explosión catastrófica para siquiera comenzar a revelarlas. El silencio alrededor de los Harrington y familias como ellos no es el silencio del pasado, es el silencio activo y vigilante de algo que aún se esconde. La pregunta más perturbadora no es qué hizo la familia Harrington, sino en qué se convirtieron. Representan una mutación, un paso en la evolución del mal organizado en América. Se movieron más allá de la simple codicia y violencia, hacia el reino del control psicológico e incluso espiritual. Su pacto sagrado era un sacramento oscuro diseñado para forjar un nuevo tipo de ser humano, uno utterly leal, despojado de conciencia individual y atado a la voluntad del grupo. ¿Terminó su experimento con ellos o fue solo el comienzo? Mira los corredores del poder hoy en finanzas, política e industria global. Mira los patrones de riqueza heredada, las lealtades inexplicables, la forma en que las instituciones protegen a los suyos, sin importar el costo. Es posible que los descendientes de estas redes, los herederos de esta tecnología oscura de control, aún estén con nosotros, no como criminales rústicos de las colinas, sino como élites pulidas y sofisticadas. Sus métodos refinados, sus rituales ocultos detrás de puertas de salas de juntas y retiros exclusivos. Quizás el pacto sagrado nunca terminó realmente. Quizás solo cambió de nombre. Se puso un traje y aprendió a ocultar sus manchas de sangre mucho más efectivamente. La historia de la familia Harrington puede no ser un cuento de fantasmas del pasado distante. Puede ser un vistazo al sistema operativo oculto que dirige el mundo justo ahora. Una verdad tan profunda y terrorífica que una vez que la ves, nunca puedes mirar al poder de la misma manera otra vez.